Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias sobre la conservación de las manifestaciones rupestres de Nartunich y la experiencia en la gestión del patrimonio francés, las cuales están siendo organizadas por SEMCA, Iniciativa Nartunich, UNESCO, Alianza Francesa, la Embajada de Francia, entre otros actores importantes. Hoy tenemos programada la 7ª conferencia enfocada a los análisis químicos de los pigmentos paleolíticos de las cuevas de la región franco-cantábrica, desde Lascaux hasta Altamira, la cual estará a cargo de dos grandes expertos en la materia, a quienes estarán presentando a continuación. En nombre de los organizadores, esperamos que disfruten esta conferencia magistral, la cual ha sido organizada con antelación y la cual busca también contar con mayores elementos para la conservación del arte rupestre de Guatemala, en especial de las cuevas de Nartunich. Les esperamos que tengan una agradable jornada y que puedan aprovechar muchísimo de estos dos grandes especialistas. Muy buen día. Buenos días a todos, mucho gusto. Entonces, en el nombre de toda la coordinación y organización de este ciclo de conferencias, bienvenidos. Para hoy tendremos el placer de escuchar una presentación hecha por dos investigadores, la doctora Ina Reis y el futuro doctor José Tapia Reguera. Por tema de idioma, José Tapia Reguera va a presentar esta presentación y los dos presentadores, los dos investigadores, se quedarán al final para contestar a todas las preguntas que van a tener. Primero voy a empezar a presentar a la doctora Naraish. Es especialista en ciencias del patrimonio, directora de investigación del Centro Nacional de la Investigación Científica Francesa, el CNRS. La doctora Naraish estudió en la Freie Universität de Berlín, disculpe por el acento, la Universidad Libre de Berlín y en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, en la Universidad Pierre-Marie Curie, que es ahora la Sorbonne University. Su formación incluye temas relacionados a la química analítica, la historia del arte y a la ciencia de los materiales. Entre 2014 y 2019 fue igualmente directora del Laboratorio de Investigación Hagen de Berlín, en Alemania, uno de los más antiguos laboratorios del Museo del Mundo. Está ahora directora del Laboratorio de Desarrollo de Herramientas y Metodologías Innovadoras para el Patrimonio Cultural, el LabDC, un laboratorio CNRS, Chimie Paris Tech y Universidad Paris Sciences et Lettres. Y pertenece al Centre de Recherche y de Restauración del Musée de France, en español, el Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia, o C2RMF, que está ubicado en París y Versalles. Tendremos el placer de escuchar en español José Tapia Reguera. Es estudiante doctoral con un máster en energía renovable, que obtuvo en la Universidad Paris-Saclay, y un grado en física obtenido de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene experiencias en el Centro de Estudios Atómicos, el CEA, sobre el análisis láser del litio para baterías de estado sólido. Está actualmente en el tercer año de su tesis doctoral sobre el desarrollo de los dispositivos analíticos por el análisis en fluorescencia de los rayos X, XRF, de cuadros de museo y de arte rupestre prehistórico, lo que nos va a contar hoy. Tiene un contrato del Centro Nacional de la Investigación Científica Francesa y de la Universidad de Paris Sciences et Lettres. Y esta parte, igualmente, del Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia, en la sede del Carrousel del Museo del Louvre en París. Por los que no conocen, el Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia, o C2RMF, es una estructura que está vinculada al Ministerio de la Cultura francés y tiene sedes en el Museo del Louvre y en Berlín.
Este centro desarrolla investigaciones y restauraciones de colecciones museísticas y del patrimonio cultural. Tiene la particularidad de tener sedes en las facilidades del Museo del Louvre, en Francia, en el cual el centro alberga notablemente una serie de equipos para el análisis no invasivos de las obras de arte, incluido el acelerador de partículas New Glide, y lo cual es, creo, la única instalación de este tamaño en Europa dedicada al estudio de obras de arte. Entonces, desde este el inicio de este ciclo de conferencias, hace casi un año, escuchamos epigrafistas, arqueólogos, escuchamos curadores de cuevas famosas como Lascaux en Francia, Altamira en España, directores de centros de conservación, pero nos hacía realmente falta una dimensión muy importante del arte rupestre, el estudio de los materiales y de las técnicas usadas en el arte rupestre, gracias a medios físico-químicos. Así, hoy estoy muy feliz de acoger a la doctora Ina Reich y al maestro José Tapia Reguera, a quien voy a dejar la palabra ahorita. Muchas gracias a los dos por la intervención. Merci, Ina. Gracias, José, y te dejo la palabra. Muchas gracias por la introducción, sí. Voy a compartir la pantalla ahora. No sé si lo veis. Sí, está bien. Ok. Bueno, pues inicio. Buenos días, bueno, o buenas tardes si estáis en Europa como nosotros. Bueno, soy José, te voy a hacer presentación, pero la hago también con Nina Reich, que es mi directora de tesis y, bueno, pues como ya ha introducido Mateo, es directora de la parte CENES, Centro Nacional de Investigación Científica, dentro del laboratorio C2RMF, que está debajo de la pirámide del Louvre. Entonces, pues hoy os voy a hablar de este tema, que es análisis químicos de materia colorante de paleolítica, los que hemos utilizado en cuevas del sur de Francia y del norte de España, de la cordillera Cantábrica. Entonces, bueno, esta presentación tiene 5 partes. Entonces, empezaré con una introducción, contexto al arte paleolítico en Europa. Luego seguiré con los objetivos de nuestro estudio, los últimos avances en el análisis de este arte, en técnicas. Y luego ya pasaré a presentar resultados. Entonces, empezaré con los métodos que requieren un muestreo micrométrico, pero un pequeño muestreo con bisturí, como los que se ven en la foto que tomamos en la cueva de la Garma. Y entonces estos mostraré resultados de estas muestras analizadas con fluorescencia de rayos X sincrotrón, en instalaciones sincrotrón que hay en París, con fluorescencia de rayos X confocal, que tenemos la suerte de tener en nuestro laboratorio, y con el microscopio electrónico de barrido. Y luego, la segunda parte de los resultados son los que podemos realizar in situ en cuevas, llevando técnicas menos potentes, pero que hacen pues, que no tengamos que tomar muestras. Y entonces voy a presentar resultados de fotografía ultravioleta e infrarroja y fluorescencia de rayos X y Raman de una cueva en el sur de Francia, Fond de Gaume, que luego presentaré. Y ya para terminar, voy a comparar un análisis sincrotrón por fluorescencia de rayos X con uno que podemos realizar in situ en la cueva para ver las diferencias y ver cómo se puede complementar uno y otro. Y ya, pues lo último, pues las conclusiones y las perspectivas de este estudio. Entonces, bueno, pues inicio con la introducción al arte paleolítico, como he dicho. Como sabemos, pues el arte paleolítico en cuevas es una de las primeras representaciones de arte del hombre moderno. En la zona de Europa del sur de Francia y del norte de España hay una acumulación de este tipo de cuevas con hasta 350 diferentes cuevas que han sido descubiertas presentando este tipo de representaciones hasta en nuestros días. Y los primeros descubrimientos ya iniciaron hace más de casi 150 años con, entre otras, la cueva de Altamira. Que, bueno, hace unas semanas Pilar Fatás creo que introdujo mejor, la directora de la cueva del museo, creo que introdujo mejor esta cueva.
Bueno, ¿por qué pintaban estas representaciones? Bueno, pues hay diferentes posibles motivos por los que hiciesen este tipo de representaciones estos hombres paleolíticos, que puede incluir desde motivaciones religiosas, rituales mágicos, como invocaciones a mejores cazas, o meras relaciones sociales, o simplemente, pues, simple expresión artística. Datarlas puede ser complejo. Entonces, la primera forma sería mediante un análisis estilístico, que es menos preciso, que sirve fijándose en las formas, en la forma de pintarlas, en las representaciones halladas, si son manos, si son bisontes, cómo han sido pintados, hacer una estimación de cuándo han sido pintadas. Si se encuentra carbón en alguna de estas figuras, se puede incluso intentar datarlas por carbono 14 y obtener una fecha mucho más precisa. Y luego, bueno, pues otras formas de datar estas cuevas sería con los métodos de uranotorio, por ejemplo. Y bueno, en general se ha descubierto de que estas cuevas fueron pintadas en el Magdaleniense, pero hay algunas cuevas que son un poco más antiguas que pueden incluso llegar a hace 40, 45 mil años. Bueno, las cuevas que nos han llegado hasta nuestros días son todas muy frágiles, claro. Todas, bueno, pues coinciden en esta fragilidad inherente que hace que leves variaciones dentro del microclima de la cueva generen, puedan llegar a ser fatales. Entonces, bueno, a título de ejemplo, pues tenemos Lascaux y Altamira que nos han llegado muy bien hasta nuestros días, pero precisamente porque sus respectivas entradas se cerraron hace miles de años y entonces preservaron una atmósfera interior que contribuyó a que nos llegasen las figuras también. Al principio, bueno, estaban abiertas a visitantes, pero al alterarse las condiciones climáticas, como por ejemplo los mohos que se desarrollaron en Lascaux, bueno, pues se cerraron al público, pero sí que se han habilitado réplicas como las 3 de Lascaux, las 2 de Altamira, para que la gente, los visitantes o gente, bueno, pues puedan visitar estas cuevas sin tener que entrar en la original. Entonces, bueno, pues alguna otra cueva también famosa también tiene copia, no solo Lascaux y Altamira. Las cuevas que voy a presentar hoy son las que aparecen marcadas en rojo. Entonces tenemos 2 en el sur de Francia, Font de Gaume y Lascaux, y tenemos 8 en el norte de España, incluyendo Altamira y La Garma. Algunas son de más fácil acceso, como Font de Gaume, y por eso las estudiamos in situ. Simplemente las figuras se hallan a unos cientos de metros de la entrada y es una cueva bastante plana. Mientras que la Garma es de un poco más difícil acceso y las hay de aún más difícil acceso. Algunas de las cuevas de las que voy a hablar de muestras que tenemos o que hemos analizado in situ, pertenecen a la lista de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO, como son Altamira, La Garma, La Pasiega, Lascaux o Font de Gaume. Y presentan, bueno, diferentes técnicas de representaciones, como podrían ser incluso policromías, que son un poco más difíciles de encontrar en este tipo de cuevas. Las representaciones que se pueden hallar son predominantemente animales, aunque también se pueden hallar manos positivas o negativas o otros tipos de signos. Vaya. Y los colores principalmente son el rojo y el negro, pero también coexisten ocres, púrpuras, algún morado, bueno, púrpuras o morados, marrones, incluso a veces hasta blancos. Entonces, esta paleta, normalmente de colores, normalmente los rojos, los amarillos y los marrones son óxidos de hierro, como la hematita y la huetita, y ocres. Mientras que los negros pueden ser o óxidos de manganeso o carbones. Entonces, normalmente esta materia colorante se machacaba, se mezclaba con agua, saliva, grasa animal y luego se aplicaba directamente sobre la pared de la cueva, pues sin preparación. Bueno, entonces, esta era la primera sección de introducción y ahora voy a hablar de los últimos desarrollos tecnológicos en materia de análisis de arte paleolítico y de las preguntas que nos pueden surgir al analizar esta materia colorante, o que nos surgen al
al analizarla. Entonces, el inicio de los análisis químicos en estas cuevas comenzó a principios del siglo XX con Henri Moisson, que fue premio Nobel de Química después, analizando la misma cueva que luego vamos a analizar, voy a presentar in situ, que es la cueva de Fond de Gaume, en la que encontró que los rojos estaban hechos con óxidos de hierro y los negros con óxidos de manganeso. Tuvimos que esperar a los años 70 para que análisis físico-químicos más completos se fuesen efectuados en la cueva de Altamira y en Lascaux, y luego estos estudios se extendieron a otras cuevas ya en los años 80. Y en la actualidad, bueno, todos estos primeros estudios obviamente estaban basados en muestras. Y en la actualidad, estas micromuestras que se toman con un bisturí, como podéis ver en nuestro colega Michel Menu, que tomaba muestras de Lascaux, se pueden analizar en una variedad de instalaciones y laboratorios con técnicas como las que aparecen en pantalla. Las que aparecen subrayadas las hemos usado nosotros sobre nuestras técnicas, aunque no las presentaré todas. Entonces, por ejemplo, en instalaciones sincrotrón se puede utilizar la fluorescencia de rayos X o microfluorescencia de rayos X, al ser el haz tan pequeño, absorción de rayos X, difracción de rayos X. También en laboratorio tenemos, por ejemplo, nosotros en nuestro laboratorio, un microscopio electrónico de barrido o incluso de transmisión de rayos con un añadido, con un detector de rayos X, bueno, difracción de rayos X, PIX y PIG en aceleradores de partículas, bueno, una gran variedad de técnicas muy sensibles que nos permiten obtener muchísima información. Bueno, pues aquí estoy mostrando, como es del artículo que Ina Geisch publicó hace muy poco. Son 4 muestras que fueron tomadas de Lascaux y analizadas con microscopía electrónica de barrido y de transmisión. Y bueno, pues vieron cómo 3 muestras que venían de un bisonte negro presentaban un tipo de fase de manganeso diferentes de un signo de X negro que, bueno, pues es el que aparece marcado en morado. Entonces, este otro presentaba otras fases diferentes, entonces nos indicó, o le indicó sobre todo, que negros diferentes habían sido usados para pintar cada una de estas 2 figuras. Y entonces, al menos sabíamos que estas 2 figuras que están al lado de la cueva, no fueron pintadas por la misma persona, o si fueron pintadas por la misma persona, no con el mismo bloque colorante, lo cual, bueno, intuyimos que fueron diferentes personas. Entonces, con estas 2 muestras y otras 28 que habían sido llanadas, se hizo, bueno, se puede llegar a obtener información aproximada de cuándo quizás fueron realizadas la secuencia de ejecución de estas figuras en la cueva. También, últimamente, en los últimos años, ha habido un desarrollo de estas técnicas de laboratorio, de grandes instalaciones, un desarrollo a algo que puede ser más transportable, que se puede llevar a la cueva. Entonces, varias técnicas se han desarrollado en esta dirección, obviamente con mucha menos sensibilidad de la que se puede alcanzar con análisis en este tipo de instalaciones, pero que permiten no tomar muestras y analizar muchos más puntos de análisis. Entonces, nosotros en la cueva de Fond de Gaume empleamos la fluorescencia de rayos X portátil, la espectroscopía Raman también portátil, fotografía con varias luces, iluminaciones y filtros, entonces ultravioleta, visible, hasta en el rango incluso infrarrojo, y fotografía hiperespectral. Y bueno, pues ahora hablaré un poco de los retos y de los objetivos de este estudio. Entonces, bueno, en general los negros basados en óxidos de manganeso, como he dicho, los negros eran óxidos de manganeso o carbonos, han sido ya bien estudiados y caracterizados. Por ejemplo, lo que acabo de demostrar del artículo de Ina, en el que muestra de estos negros de Lascaux que se pueden identificar de varias figuras las fases que se muestran, las diferentes fases químicas, y separar materia colorante, incluso de otras formas, por ejemplo, con fluorescencia de rayos X, se puede observar, se puede buscar la proporción, el contenido de bario
y mirando la proporción de bario y de manganeso se pueden separar, hacer una especie de huella química de la materia colorante. Entonces, bueno, la materia colorante basada en negro de manganeso ya ha estado bien estudiada y caracterizada, pero esto no pasa con la materia colorante roja. Como he dicho, son todo normalmente óxidos de hierro y algún ocre, y las fases presentes son siempre hematita con una proporción que varía de goetita. Entonces, esto no sirve para caracterizarla por medio de fases químicas. Y si buscamos una huella química, en otra forma, lo que decía del bario para los negros, si buscamos una huella química, bueno, pues es bastante difícil y tenemos nuevos problemas como que los mismos elementos traza pueden estar presentes en la materia colorante y en el soporte, que el soporte es muy heterogéneo, entonces no podemos decir, bueno, pues este es el soporte, la pared de la cueva para todas las cuevas, y que, bueno, pues sí, presenta una gran variedad de elementos químicos. Algunos pueden indicar la materia colorante, pero algunos más la cueva. Entonces, bueno, pues los objetivos va a ser estudiar mejor la materia colorante y poder separar la materia colorante de la pared de la cueva. Entonces, para estudiar mejor la materia colorante, queremos encontrar nuevos criterios químicos de diferenciación que nos permitan distinguir diferentes materias colorantes entre sí. Entonces, esto nos permite a la vez comparar figuras entre ellas para decir si igual han sido creadas con el mismo colorante, con la misma materia colorante, comparar estas figuras en la misma cueva, pero también entre cuevas diferentes. Y bueno, pues esto incluso ayudaría a entender intercambios culturales, de población, a nivel ya más regional o incluso, bueno, pues a diferentes escalas. Estos análisis también nos ayudan a mejorar futuros análisis, tanto en fluorescencia de rayos X al sincrotrón, pero también incluso in situ con las técnicas que llevamos a la cueva. Entonces, lo que hemos analizado sobre todo, para llegar a estos objetivos, son muestras de materia colorante roja con fluorescencia de rayos X en el sincrotrón. Aunque, bueno, también hemos usado alguna otra técnica que luego presentaré. Y luego, en el segundo aspecto, separar la materia colorante del soporte de la pared, de la concreción calcítica, dependiendo de lo que haya, debajo. Usamos tanto fluorescencia de rayos X al sincrotrón como fluorescencia de rayos X confocal para separar de manera indirecta o con la confocal de manera directa las capas de estratigrafía, todo no invasivo, pero sobre muestras, para pues mejorar la comprensión de qué elementos está en cada uno de los dos y mejorar los análisis en el futuro. Entonces, bueno, pues ahora paso a la tercera sección, que ya es resultados. Entonces, la tercera, cuarta y quinta eran resultados. Estos son los resultados muy sensibles, vamos, con alta sensibilidad que hemos tomado con muestras microscópicas con diferentes técnicas. Entonces, bueno, pues los resultados de esta sección son todos de pigmentos o de materia colorante que viene de cuevas del norte de España y ha sido analizado con una de las tres técnicas. La que más hemos usado, la de la izquierda, que es fluorescencia de rayos X en el sincrotrón. Tenemos la suerte de tener aquí en París una instalación, un sincrotrón, que es un círculo muy grande, con un haz de luz que se excita. Lanzamos, hay diferentes líneas y nosotros estamos en la línea de rayos X. Entonces lanzamos uno muy fino de rayos X que, bueno, pues induce una excitación, luego al desexcitar las partículas, los átomos se emiten de una forma y podemos saber qué átomos están presentes en la muestra. Entonces, la gracia, el interés de usar este sincrotrón es que podemos tener muchísima sensibilidad en los análisis, muchísimo más de lo que se puede alcanzar en el laboratorio y obviamente mucho más de lo que se puede in situ a la cueva. Entonces, así podemos ver mucho mejor, se ha pasado. Así podemos ver mucho mejor los elementos químicos traza y menores presentes en la muestra. Luego, la segunda técnica que también hemos usado ha sido la confocal, la fluorescencia de rayos X confocal, que normalmente se usa en cuadros. En nuestro laboratorio pues hay muy pocas en el mundo, en
funcionamiento, hay unas 3 o 4, y nos permite, añadiendo una lentilla delante del detector, separar y pues, crear un microvolumen que podemos mover a través de las capas de la muestra y obtener información de la estratigrafía de forma no invasiva, porque no tenemos que tomar una muestra, simplemente un volumen virtual de la intersección de dos haces de rayos X que movemos a través de la muestra. Entonces, bueno, pues nos da información resuelta en profundidad de lo que hay en cada capa. Y entonces, esto es la primera vez, a nuestro saber, vamos, yo creo que es la primera vez que se aplica la fluorescencia de rayos X para analizar el arte paleolítico. Y luego también, bueno, no presentaré casi en esta presentación, haré simplemente un inciso, pero también hemos usado el microscopio electrónico de barrido que tenemos en nuestro laboratorio, que nos permite ver elementos ligeros como el carbono, el carbono, el silicio, el aluminio o sobre todo el oxígeno también, que no nos podemos ver con fluorescencia de rayos X. Entonces, para complementar estas informaciones, también la heterogeneidad a microescala, porque nos permite pues, tener informaciones a la escala del micrómetro, pues, hacer un microscopio muy preciso. Y como son las detecciones de cuevas del norte de España. Entonces, empezamos con 7 muestras de varias cuevas que fueron tomadas con un bisturí muy pequeño y lo pusimos en resina con una compañía de nuestro laboratorio, lo embebimos en resina para poder hacer un análisis en cross-section, en análisis en sección transversal. Vaya. Luego tenemos 14 muestras de 8 ubicaciones diferentes de la cueva de Altamira, que estas no han sido tomadas con bisturí. Estas son gotas de agua que se filtran, que recorren un pequeño camino por el techo y se quedan en zonas de baja altitud. Disuelven ahí lentamente la materia colorante y luego caen al suelo arrastrando un poco de materia colorante con ella. Y entonces esta gota se recoge en un vaso, como los que hay en imagen, y del fondo del vaso ya cogemos esta pequeña muestra roja que analizamos en sincrotrón. Y luego tenemos también otro grupo que son 2 muestras, una estalactita y una estalagmita de las cuevas de la Garma y de El Otero, respectivamente, que tienen materia colorante roja por encima. Y entonces una de ellas es la que analizamos con fluorescencia de rayos X con focal. Y luego también tenemos 12 muestras de posibles materias colorantes, que estas fueron cogidas del suelo de la cueva en relación a una figura y que podrían haber sido usadas o restos de los bloques que habrían sido usados para pintar estas figuras. Algunos de ellos también se pusieron en resina, como en el que aparece en la imagen. Entonces ahora, bueno, pues simplemente voy a presentar un resultado. Este es un bisonte de la cueva de Altamira. Vemos ahí la muestra microscópica que recogimos del vaso y empezamos con los resultados de fluorescencia de rayos X al sincrotrón, que son los más importantes. Entonces, como he dicho, pues esta técnica nos da información muy, muy sensible, muchísimo más de lo que se puede obtener en el laboratorio o en la cueva in situ. Y entonces nos permite ver la distribución de elementos en los diferentes píxeles, en las diferentes partes de la muestra. Entonces, aparecen pues las cartografías de esta muestra, pero, bueno, el rojo el recuadro que luego hemos escaneado. Entonces se puede ver cómo en algunas partes hay algún elemento y en otras hay otros. Entonces, bueno, aparece el espectro suma arriba y con esta muestra y con todas las otras que hemos estudiado con fluorescencia de rayos X en el sincrotrón en los últimos 2-3 años, hemos visto pues cómo aparecen elementos que pueden estar relacionados con el hierro y que aparecen en pantalla, como el titanio, el cromo, el manganeso, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc, el rubidio o el circonio, entre otros. Entonces, como he hablado de esta gran sensibilidad que nos permite obtener el sincrotrón, si vemos los espectros de 2 materias colorantes que son casi idénticos, como el que aparece en pantalla, quiere decir que muy seguramente, quizás, pero bastante seguro, el mismo bloque de materia colorante fue usado en 2 figuras. Y entonces, de la cueva de Altamira, que es de la que más muestras tenemos,
hemos encontrado, por ejemplo, estas dos figuras que distan 1 o 2 metros entre sí, que tienen casi el mismo espectro. Entonces, esto indicaría que posiblemente el mismo bloque de materia colorante fue usado para pintar estas dos figuras, estos dos signos diferentes de la cueva. Y lo mismo pasa con otras dos figuras, también en el mismo techo de los polícromos, pero un poco más distantes, también estas. Y bueno, pues como acabo de razonar, pues podría indicar que el mismo bloque de materia colorante fue usado para estas dos figuras. Entonces, para terminar con Altamira, pues encontramos varios grupos de materia colorante que es o el mismo, casi el mismo espectro, entonces casi seguro el mismo bloque de materia colorante, o muy similar. Pero bueno, no solo hemos analizado Altamira. Entonces, con todas las otras cuevas, las otras 7 cuevas que hemos analizado en el norte de España y las muestras, hemos encontrado varias relaciones. Entonces, bueno, aquí muestro simplemente 4, pero obviamente hay más resultados. En la cueva del Cobarón tenemos 2 materias colorantes de 2 figuras diferentes también que hemos encontrado que es también un espectro casi idéntico. Entonces, casi seguro, pues eso, que estas 2 figuras fueron pintadas con la misma materia colorante. De la cueva de la Garma y de los Pedroses hemos encontrado una materia colorante de una figura que, que es casi idéntica con el espectro de un pigmento encontrado en el suelo. Entonces, posiblemente el resto del suelo de bloque fue usado para pintar esta figura. Y de Rotalde hemos encontrado 2 pigmentos que son muy parecidos, que podría indicar o que forman parte del mismo bloque colorante o que vienen del mismo yacimiento afloración de materia colorante roja. Haciendo un análisis de componentes principales, en inglés Principal Component Analysis, que siguen en proceso, entonces simplemente he puesto una gráfica, aunque tenemos muchas más, hemos encontrado, pues de las cuevas del norte de España también, el análisis obviamente de componentes principales, seguimos en fluorescencia de rayos X, encontramos 3 grupos de cuevas, o podemos poner las cuevas en 3 grupos. Entonces estaría primero la cueva de Altamira, Errotalde y algunas muestras de la Garma en un grupo. Les Pedroses, el Cobarón y las otras muestras de la Garma en nuestro segundo grupo, y la cueva del Otero estaría sola. Bueno, y ya sigo con materia colorante roja en el sincrotrón, pero lo que ahora quiero ver es separarlo de la concreción calcítica que puede estar debajo o encima para ver qué podría formar parte del soporte y qué de la materia colorante, porque a veces las muestras que cogemos con el bisturí, a veces hay un poco de blanco detrás o se ha podido formar una pequeña concreción calcítica por encima de la materia colorante y al coger con el bisturí salta y entonces analizando la misma muestra podemos tener incluso información. Entonces, lo que hacemos es mirar la intensidad de varios elementos con respecto a la intensidad del hierro para la materia colorante, como he dicho que los rojos eran de óxidos de hierro, o con el calcio para las concreciones calcíticas y las rocas calcíticas que están de soporte. Entonces, miramos la intensidad de estos elementos con respecto del hierro y del calcio, y lo que buscamos es si aumenta la intensidad de este elemento cuando aumenta la intensidad del hierro, lo cual indicaría, por ejemplo, aquí vemos que aumenta la intensidad del manganeso cuando aumenta la intensidad del hierro. Entonces, indica que hay cuanto más rojo hay, cuanto más hierro hay, más manganeso hay. Así que el manganeso sería un indicador de la materia colorante. Y entonces encontramos cómo la materia colorante estaría relacionada más con el manganeso, el rubidio y el zinc, mientras que el calcio, la concreción calcítica, con el estroncio o el bromo. Esto es una forma indirecta de verlo. Pero tenemos la suerte de tener una máquina de fluorescencia de rayos X confocal en el laboratorio. Entonces vamos a hacer esto mismo de separar, pero con el microvolumen de análisis que podemos mover a través de los estratos. Entonces este microvolumen, lo que he dicho, lo movemos con un paso de 10 micrómetros y cada paso tomamos un espectro. Entonces, a medida que lo movemos por la muestra, vamos a tener espectros que van cambiando. El que muestro arriba es la suma, pero abajo está el zoom. No se ve mucho, pero por ejemplo, la intensidad del calcio va variando según vamos en profundidad, porque nos estamos metiendo en la concreción calcítica. Entonces, representando el pico de intensidad del área bajo este pico
con respecto a el eje X, a la profundidad que representamos ahí, vemos cómo la intensidad va variando y entonces el máximo de intensidad indica normalmente la capa, diferentes capas, entonces ahí he representado el hierro y el calcio, pero si añadimos más elementos, vemos cómo hay elementos que están en la capa de rojo, de materia colorante, y hay elementos que están en la concreción calcítica. Esto es una muestra de la estalactita de la Garma. Y entonces, esto es un punto, la ubicación 11. Pero hicimos 12 análisis en profundidad. Entonces, con los 12 concluimos que el hierro estaba relacionado con el magnesio y el cobalto casi siempre, y el titanio y el potasio a veces. Mientras que el soporte, la concreción, estalactítica, estaba relacionado con el bromo y con el estroncio. Y esto está de acuerdo con lo que acabo de mostrar, con lo que obtuvimos por análisis indirecto con la fluorescencia de rayos X sincrotrón. Un breve inciso, quiero mostrar este dispositivo que hemos analizado algunas muestras de alta mira con microscopía electrónica de barrido. Bueno, presento solo uno y podemos ver, como he dicho, elementos más ligeros como el oxígeno, el calcio, el carbono, que no veíamos con la fluorescencia de rayos X, y vemos también la estructura micrométrica, que es muy heterogénea de la materia colorante, con en rojo aparecen los óxidos de hierro, que es la materia colorante, que hacen como pequeñas placas en la imagen electrónica blancas. Y bueno, pues también vemos la composición un poco de la muestra. Ahora quiero hablar de los análisis no invasivos. Entonces, he mostrado los muy sensibles hechos en instalaciones o en laboratorios. Ahora hablo de los que nos hemos llevado a la cueva, las herramientas, los análisis. Entonces, bueno, ahí se puede ver a Ina, y creo que soy yo al fondo, en la cueva de Font-de-Gaume, en Dordoña, en Francia, a 15-20 kilómetros de Lascaux. También forma parte del UNESCO de Lascaux. Bueno, y aunque hemos analizado muchas figuras, ahí veis que las hemos analizado con fotografía visible, en el ámbito visible, pero también ultravioleta, infrarrojo, con fluorescencia de rayos X portátil, con espectroscopía Raman portátil y con imágenes con fotografía hiperespectral. Solo voy a presentar la que aparece el panel, los dos paneles que aparecen redondeados en gris. Entonces está en una zona de la cueva que se llama el Carrefour, el cruce en español. Y bueno, pues esto es a la derecha de este panel. Tenemos estas figuras que con fotografía infrarroja vemos cómo jugando con diferentes filtros, vemos cómo unas figuras desde la izquierda aparecen en negro y las de la derecha en rojo. La imagen normal está a la derecha, son todos negros. Entonces nos indica que hay dos negros diferentes. Analizándolo con espectroscopía Raman in situ, vemos cómo las figuras de la izquierda están hechas con óxidos de manganeso y las de la derecha con carbono. Entonces luego ya las conclusiones haré un poco más inciso sobre cómo de importante es el descubrimiento de carbono, que está en el artículo que aparece ahí abajo a la esquina, de Ina, en el que descubrieron carbono por la primera vez en una cueva de Dordoña, que permite datarlas, vaya. En el mismo panel, pero un poco más a la izquierda, ahí están estos dos renos cabeza contra cabeza, y mirándole a la izquierda, lo mismo, con fotografía infrarroja y jugando con los filtros, vemos cómo hay uno, el que aparece con un círculo rojo, que aparece en negro, y luego el otro, me tenéis que creer porque se ve muy mal, son puntos rojos. Si miráis la foto de la derecha, los puntos están negros. Es lo mismo, dos tipos de negros usados. Y entonces el negro que aparece en infrarrojo vimos que era óxidos de manganeso, e intuimos que el otro, los puntitos y un caballo que no hacen imagen, están hechos con carbón también. Bueno, y ahora, para terminar con los resultados, lo que muestro son comparaciones de lo que podemos hacer in situ con
las buenas sensibilidades del sincrotrón. Entonces, es un poco para hacer un epílogo de por qué usamos las unas y por qué las otras. Entonces, tenemos lo mismo, la misma cueva de fondo. Tenemos una concreción calcítica que se había formado por encima de un bisonte y que lo cubría. Y entonces esta concreción fue retirada de encima de un bisonte en 1966. Pero no sabemos, por el reporte, por el informe de la restauración, no sabemos si pertenece al bisonte 50 o al bisonte 17. Y entonces llevamos esta concreción, la analizamos en el sincrotrón con fluorescencia X de rayos X portátil. Y los dos bisontes posibles que habíamos analizado, de los que podía provenir esta muestra, que lo que recubrían, lo analizamos con fluorescencia de rayos X portátil en la cueva. Entonces, a la izquierda tenemos la media de varios puntos que hemos tomado en el bisonte 17 y en el bisonte 50, que muestran ya con la fluorescencia X portátil diferencias que aparecen marcadas en rojo. Y bueno, pues alguna nos va a interesar más para después, como el zinc o el rubidio. Y entonces ya, bueno, las figuras tienen diferente color, unas más marrón, otras más pardo rojizo, pero incluso, pues eso, químicamente, pues son diferentes también. Vemos las diferencias y luego analizamos la concreción del sincrotrón. La parte naranja que está ahí en la parte de la derecha, un poco más abajo, analizamos este naranja en el sincrotrón y vimos, ahí se ven comparados los dos espectros, cómo el sincrotrón da muchísimos más picos, como da muchísima más información en mucho menos tiempo, porque los resultados de sincrotrón se obtienen en casi milisegundos, mientras que los de en cueva tenemos que estar analizando durante a veces 10, 15 minutos para tener un espectro un poco más con más detalle. Y entonces comparamos este espectro sincrotrón con los otros dos, con los dos rojos, con el del bisonte 17 y el del bisonte 50, y vimos cómo, sobre todo, fijándonos en el zinc, en el rubidio y alguna otra característica muy importante, el bisonte del que vendría esta concreción era el bisonte 17. Entonces, bueno, pues os he mostrado un poco este crimen resuelto, a la vez que he comparado las dos técnicas sobre las que me he basado un poco en esta presentación, porque mi tesis, bueno, se basa en desarrollar fluorescencia de rayos X para pinturas y para cuevas. Y ya, bueno, pues termino con las conclusiones de este estudio y las perspectivas. Entonces, bueno, primero los microscopes con las muestras micrométricas y los análisis estos tan sensibles. Como he dicho, bueno, pues hemos podido caracterizar mejor la materia colorante. Los análisis de fluorescencia de rayos X sincrotrón tienen muchísima más sensibilidad, como venía insistiendo toda esta presentación, y nos permitieron encontrar elementos trazas y menores relacionados muy posiblemente con el hierro, como que aparecen en pantalla, incluyendo pues, el titanio, el cromo, el manganeso, el cobre, el zinc o el rubidio, que está de acuerdo, pues lo que otros investigadores han encontrado en otras cuevas, en Europa, en Australia, bueno, pues ya hace la bibliografía. Pudimos comparar muestras y, por ende, figuras en la misma cueva, pero también cuevas entre sí, y caracterizar y encontrar, la segunda parte que decía era caracterizar, encontrar diferencias entre la materia colorante y el soporte y las concreciones, las posibles concreciones calcíticas también. No solo lo hemos hecho, lo hemos conseguido con análisis indirectos en el sincrotrón, sino que también hemos demostrado que la fluorescencia de rayos X confocal se puede aplicar al arte paleolítico y para dar resultados de esta forma de manera indirecta. Ahora mismo nuestro sistema es semitransportable, es un poco difícil de transportar, pero en el futuro igual el desarrollo de la fluorescencia de rayos X confocal podría permitir que pues se pudiese analizar mucho mejor los análisis en cueva in situ y que no hubiese que tomar muestras, como las que sale ahí Roberto Ontañón tomando en la cueva de la Garba, el director entre otros, director del Museo de la Prehistoria de Santander. Y bueno, pues los resultados continuarán a ser tratados con métodos más avanzados
de procesamiento de datos y obviamente esperamos tener más muestras para tener un muestreo más amplio y poder comparar mejor las figuras entre sí, las cuevas entre sí. Bueno. Y ya para empezar con las versiones in situ, pues he mostrado cómo las técnicas para analizar en cuevas se han desarrollado bastante y nos han permitido, combinando la fotografía in situ visible en el ámbito, en el rango visible, ultravioleta e infrarrojo, con la espectroscopía Raman y espectroscopía de fluorescencia de rayos X, nos ha permitido distinguir diferentes tipos de materia vibrante y ya hemos encontrado figuras hechas de carbón, como las dos que he mostrado, pero alguna más. Entonces, bueno, habrá que esperar para publicaciones futuras, que nos permiten en el futuro, nos permitirán datar esta cueva. Y bueno, pues como he dicho, es la primera vez que se ha encontrado carbón en una cueva, figuras de carbón en una cueva de Dordoña. Y bueno, también como perspectivas, aunque no lo he mostrado, aquí tenemos una figura hiperespectral del mismo panel en el que aparece pues el bisonte de la derecha, que no aparece un poco rojo, aquí aparece pues verde y los bisontes de la izquierda aparecen en morados. Bueno, es simplemente ver que también con la fotografía hiperespectral podemos distinguir los dos tipos de materia colorante, incluso aunque haya capas calcíticas debajo y que pensamos pues seguir aplicando mucho más en la cueva de Fondegom y obviamente los análisis in situ van a seguir con la operación arqueológica programada bajo el paraguas de Patrick Payet, que bueno, es nuestro compañero. Bueno, y ya para terminar, último, quería agradecer a nuestros colegas, nuestros compañeros, en especial los de nuestro laboratorio, C2RMF, que es el C2RMF, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, del Museo de Altamira, de la Universidad de Delft, de la Universidad de Cantabria o del Synchrotron Soleil, entre otros. Y ya, bueno, pues abajo tenéis 4 QRs de 4 artículos que hemos publicado recientemente, que tienen mucha más información sobre lo que he hablado. Si os interesa indagar más, tienen mucha más información de lo que puedo explicar yo en una breve presentación. Y bueno, pues también agradeceros por vuestra atención. Muchas gracias, José e Ina, por esta importante, la verdad, súper interesante conferencia. Bueno, bastante científica, diría yo, pero bueno, que también nos explica mucho algunas cosas que, aunque los que trabajamos un poco la gestión de patrimonio rupestre, pues estas son unas cosas, unos aspectos, perdón, mucho más especializados que lo que nosotros hacemos. Hay algunas preguntas que tenemos aquí para compartir con ustedes. La primera es, ¿cómo toman en cuenta la heterogeneidad de las muestras, especialmente la presencia de distintas capas en la muestra? So how do you take in account the heterogeneity of the samples, especially the different stratigraphy of the sample? Bueno, pues es una cuestión bastante peluda porque obviamente todas las cuevas varía la pared de una cueva a la otra, pero incluso a escala de 10 centímetros la pared cambia totalmente. Entonces, justo por esto, ya que no podemos lidiar con que las cuevas son heterogéneas, lo que intentamos es caracterizar y encontrar algún elemento que sí que podemos encontrar en todas las cuevas y que es típico de pues, la materia colorante o de la pared de las cuevas. Entonces, yo creo que es lo que hemos encontrado, que hay unos 3, 4 elementos que nos pueden servir, si nos fijamos solo en ellos, para decir, vale, esto vendría de la materia colorante y esto sería lo que vendría de la cueva. Muchos más, al ser tan heterogéneos, a veces aparecen en uno, a veces aparecen en otro, pero justo con las medidas de fluorescencia de rayos X sincrotrón hemos conseguido encontrar estas separaciones y luego pues las hemos confirmado, por así decir, con focal. Entonces, siempre todos los análisis que hagamos en cuevas vamos a tener mucha heterogeneidad, pero podemos igual guiarnos
por estos descubrimientos que hemos tenido. Sí. O sea, separar la base, la matriz de donde está colocada la pintura, ¿no? Y aparte los tipos de color. Ok. Eso bueno, es. Otra, sí, Ina. No, I'm not sure that I understood everything in Spanish, but Jose, maybe you can also talk about the imaging, that with the imaging we also address the issue of the heterogeneity, because you can, maybe, you know what I mean. Okay, sí, yeah. Bueno, como he enseñado al final, las imágenes estas de fotografía infrarroja, ultravioleta y sobre todo también hiperespectral, nos permite también ver, aunque sea heterogéneo, bueno, pues incluso si no podemos llevar a la cueva el equipo Raman o de fluorescencia de rayos X, podemos llevar simplemente con una cámara, ya podemos separar un poco, hacer una primera separación de la materia colorante con la pared, de ver si hay diferentes materias colorantes. Entonces, bueno, también, sí, bueno. Pero la heterogeneidad se lidera más con la fluorescencia de rayos X, los elementos que hemos encontrado, por ejemplo. Sí. Ok, gracias. Otra pregunta. ¿Qué factor climático ayuda más a conservar las pinturas? ¿La humedad o el calor? Allora, yo he hecho física y nada, he hecho química. Entonces, esta pregunta yo creo que es más para un conservador, pero lo que sí, por la experiencia de haber trabajado con las cuevas, sí sé que variaciones bruscas, incluso algún grado de temperatura, de humedad, no ayudan para nada de la conservación. Entonces, cuanto más estable sea en humedad, si una cueva se ha conservado durante 10.000 años con una humedad del 40%, no es beneficioso para ella, que yo sepa, aumentarlo al 80% la humedad. Entonces, no puedo hablar como conservador. Yo creo que esto es más dirigirlo a, no sé, a nuestros colegas del Museo de Conservadores de Altamira, pero sí sería eso, intentar la estabilidad, una mayor estabilidad de la cueva en las condiciones que se han preservado durante miles de años. Ok. La siguiente. Sabemos que varios pigmentos prehistóricos como la hematita fueron fabricados a partir de la cocción de unos minerales naturales. ¿Cómo pueden estudiar e identificar este proceso técnico antrópico? Por ejemplo, de preparación del pigmento. ¿Y qué técnica es eso? A ver cómo traduzco esta. Maybe you can translate so that I can. Yeah, that's what I'm trying to translate. Like, it's because they're saying about like sometimes like they would cook the hematite, and estoy buscando el comentario. Es un comentario de Facebook, igual. Yeah. I'm searching for the comment. So they are asking for anthropological modifications of the pigments prior to application on the wall. Was this the question? ¿Puedes repetir la pregunta, perdona, Rosa? Ahorita lo leo, es que estaba leyendo que escribió Muriel Muriac. Sabemos que varios pigmentos prehistóricos como la hematita fueron fabricados a partir de la cocción de unos minerales naturales. ¿Cómo pueden estudiar e identificar este proceso técnico antrópico? ¿Qué ejemplo de preparación de pigmento conocen? How can you study if hematite was burned or heated to change its properties? Yeah. Actually, there's so maybe you translate in Spanish. Sí. It is possible to identify if hematite was heated. Se puede saber si la hematita fue calentada. The application, because colleagues of mine, they studied the transformation of goethite, the other iron oxide, to hematite during heating, and they found out that when you heat goethite, so it's the yellow iron oxide, and you transform it into hematite, I think it's about roughly around 280 degrees. The crystal shape is not the same when you, with respect to natural compañeros suyos ya habían analizado la transformación de goethita con calentamiento. Creo que ha dicho cuando la calientas a más de 1280 grados Celsius, se producen cambios químicos dentro de la muestra que se pueden analizar y
how do you analyze the crystallography of the sample with the RD? And the iron oxides, the goethite and hematite, they are nanocrystalline, so you have very, very small crystals. And you need a transmission electron microscopy, so it's a complicated electron microscopy, which allows you to achieve a larger magnification, so in the range of nanoscale. And actually you have it's a dehydration process, and during this heating you form special pores, special holes in the crystals, and you can visualize them when you have a sample and you observe it in transmission electron microscope. And so it's possible to differentiate. When you see these pores, it's an indicator of a heat process, and you can differentiate a natural hematite from a modified heated one. And we also studied prehistoric pigments on the cave walls in France, in Europe, but we never found any hematite that was transformed anthropologically. We only found natural hematite on the cave walls. But in colorants that are found on the soil, I think they found in one site heated hematite. Je te laisse traduire. Sí. Entonces, he tomado alguna nota, no lo voy a traducir todo tal cual literal, pero sí he dicho que al calentar la goetita, y sí que ya había sido estudiado, entonces con la hematita es muy parecido, lo habían estudiado colegas suyos, entonces al calentarlo se sucede una deshidratación durante el proceso de calentamiento, deja unos agujeros especiales dentro de la muestra. Entonces, estos poros, estos agujeros, pueden analizarlos a la escala, o sea, muy, muy, muy pequeños, con microscopía electrónica de transmisión. No la de barrido, sino una de transmisión que es aún más avanzada que la de barrido. Las muestras que había mostrado de la SCO, por ejemplo, habían sido analizadas con este tipo de microscopía. Y entonces, viendo estos poros, estos agujeros, se puede saber si la goetita ha sido natural o si ha sido calentada. Sí. Bueno, hay un comentario de Muriel Mauriac que dice, de acuerdo, para decir que la estabilidad es lo más importante. Ahora, bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué técnicas de análisis usan por los materiales orgánicos, los que ustedes hayan identificado? Sí, vale. Es que estoy tomando notas. Entonces, para los materiales orgánicos, la fluorescencia de rayos X no la ve. Entonces, el carbono no lo ve, la fluorescencia de rayos X. Lo que vemos es la ausencia de, por ejemplo. Entonces, cuando vemos una figura negra y no vemos el manganeso entonces no está hecho por negro de manganeso. Esto con la fluorescencia de rayos X lo que vemos es la ausencia de. Con la espectroscopía Raman no es mi campo, pero se puede ver el carbono, eso sí. Y con microscopía electrónica de barrido vemos todos los elementos ligeros. I don't know, Ina, if with Raman you can see lighter elements or just carbon. Actually, yes, with Raman it's not an elemental analysis. It's an analysis of different compounds. So and carbon, you can see carbon and some compounds, but you don't see organic matter. I think the question is also asking for organic binding media, if you can see it. Yeah, I guess like what techniques for seeing organic materials. And until now, to our knowledge, we have never been able to detect unambiguously organic matter mixed to the mineral pigments, because there are tiny concentrations, and because of the age of the pigments studied, maybe they have been there, but they are not preserved. So there's a question of preservation as well. But I think with new techniques, and I have colleagues who were asking us, maybe techniques like proteomics, to using gas chromatography and mass spectrometry, but a very sensitive organic method
would be able to identify organic matter, but you need samples. You cannot do it without. You cannot do it non-invasively. That's and so the access is so complicated to samples. So the samples are so tiny, and then you, if you look in such tiny samples for organic matter, it's even more complicated. But maybe with the new proteomic methods, it is possible. It's very challenging. Proteomic, ok. So, bueno, pues para analizar orgánico, si es para ver si el pigmento fue mezclado con un binder, con un soporte, como con las pinturas, cuando, bueno, pues si fue mezclado con una grasa animal, con algo animal orgánico, bueno, que a su saber nunca se ha encontrado de manera ambiguaciones, vamos, nunca se ha podido cerciorarse seguro que se haya mezclado un pigmento con materia orgánica. Esto podría ser debido a la edad que estas pinturas tienen a veces hasta 20.000 años, entonces se puede degradar esta materia orgánica o no se ha podido preservar o no se ha preservado bien, pero sí que hay alguna técnica proteómica, no sé si se dice así en español, proteomic, que permite y que ahora está empezando a ser aplicada en muestras de cuevas, permitiría ver si qué tipo de lión en francés o binder en inglés, en español no sé cómo se dice, ha sido utilizado, pero lo que sí que se necesitan son muestras. No se puede, de momento no se puede hacer directamente en la cueva, entonces ya es suficientemente difícil tener muestras como para, bueno, pero sí, la técnica proteomas. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las poluciones naturales que afectan el análisis de los pigmentos de las cuevas? ¿Cómo lo toman en cuenta en los análisis? So what pollutions do we find sometimes in caves that can alter our results? Actually, we choose the samples so that to avoid any pollution. So maybe there can be some taphonomical processes. You can have some minerals that are formed on the surface of the samples, and like you remember from the GOM, we have the formation of apatite or further calcium carbonate concretions, but actually we can quite well differentiate between the pollution and the pigments, because we select on the samples, at least we select the pigments and we look at the composition of the individual crystals and the individual coloring matter, so that the pollution is not an issue. And also the minerals are preserved over such long time scales that they are not polluted, otherwise they wouldn't last so long. Bueno, una cosa que no he dicho, Ina, es que las cuevas que estudiamos son cuevas cerradas, o sea, son cuevas, no están al aire libre, entonces la polución, ahora traduzco lo que ha dicho, pero quiero añadir que la polución que está introducida en la cueva son procesos tafonímicos normales, entonces creación de concreciones calcíticas por encima que lo cubren. En algún caso hay algún graffiti de persona que ha escrito por encima, pero entonces se ve al ojo que ha sido alterado y entonces no analizamos ese punto en concreto. Y bueno, sobre todo sí que al no estar expuestas al aire libre no tienen tanta contaminación, pero bueno, las muestras que tomamos, obviamente las elegimos de las pocas muestras que tenemos, las elegimos de zonas que no están contaminadas o que a simple vista no parecen estar contaminadas. Y bueno, cuando analizamos y sabemos que hay una concreción calcítica por encima de la muestra, no lo tomamos como contaminación, sino como proceso de alteración natural y normal de la cueva. Alguna otra polución, no sé, no hay. A veces sí que hay alguna mancha de las antorchas que llevaban en la cueva y que creaban llama y se quemaba el techo. Entonces, obviamente, ahí en ese techo no analizamos, pero si no, las poluciones no son tan importantes, por lo menos con las técnicas que usamos. Pero estas cuevas no están abiertas al público. Sí, perdón.
Ajá. Allora, están, lo que me refiero que no son abrigos de bajo acantilados, por así decirlo, sino que tienes que entrar por una puerta y te metes debajo de la montaña. Entonces, si fuesen abrigos abiertos, sí que habría mucha más opción, incluso coches o lo que. Al estar cerradas, las cuevas que se han analizado al público están abiertas, que yo sepa, solo Fondegom, que se puede visitar en grupos de 10 personas cada una hora. Las otras, obviamente, Altamira y Lascaux están cerradísimas. La Garma será lo mínimo posible y no me sé todas de memoria, pero... La Garma was never opened. Sí, o sea, nunca ha estado... Sí, la Garma nunca ha estado abierta, Altamira y Lascaux always closed. Fondegom is the only one that I know that we've analyzed that is open. It's open, O sea, yeah. 70 persons sí. a day. Y que de hecho es mejor que estén cerradas. Sí. Lo mejor es descubrir, desde el momento en el que descubres, cerrarla. Ok. Otra Hacer pregunta. una copia sí es muy bonita. Pero sí. Sí. Bueno, eso es mucho mejor para evitar que se deterioren. Claro. Bueno, nos dice Sebastián Perrot, muchas gracias por esta conferencia, muy interesante. ¿Se podrían contemplar colaboraciones entre su laboratorio y proyectos arqueológicos de Guatemala? Y de ser así, ¿cuál sería el camino a seguir? So it's very interesting, and I'd like to see for future collaborations between our lab and archaeological projects in Guatemala. What would be the way to forward? I'd say maybe write you an email, Ina. Yes, yeah. Sí, entonces sería yes. I'm not sure. So that they were asking for scientific cooperation. That's what it is. No, yeah. José, no. ¿Son colaboraciones científicas? Yo entiendo que la pregunta habla de yes, it's scientific collaborations. Sí. Yes. Actually, they should contact us, and then we will discuss the questions and if it's possible to do it. But yes, that's possible. Yes. Sí. O sea, sí, ahora tenemos en curso varias colaboraciones, el sur de Francia, con el norte de España y alguna otra que igual no sé si puedo mencionar. Y entonces sí, que la forma de seguir sería, yo creo, más que contactarme a mí, contactar a Ina. No sé si podemos poner su correo en el chat o en algún sitio para que la gente pueda verlo. Pero sí, bueno, pues... sí, que parece... Me parece ¿Cómo? interesante, que es interesante porque claro, no sí, en Guatemala o sea, hay muchos proyectos de conservación y de gestión de patrimonio rupestre. Y bueno, hay muchas pinturas también. Sí. Muy bien. No, y Ina lleva trabajando con esto ya más de 20 años, entonces sí que ya sabría a quién contactar. Sí. Perfecto. La siguiente pregunta. Sería Jaime Sebastián Serrano, mi felicitación al ponente. ¿Hay alguna acción visible de cambios en los pigmentos de las cuevas, figuras, resultado de la incidencia del cambio climático que estén afectando de forma irreversible? So, is there a visible change due to climatic change on the pigments, on the coloring matter of the figures, that is affecting it in an irreversible way? I have not observed this. There are problems in French caves with biological alterations, but as we are dealing with mineral pigments that are already quite old, until now there's no direct climate change, except maybe the formation of more active formation of calcite concretions at the surface. But I have I've been working for 20 years in the cave and then I haven't observed any modifications. Entonces, bueno, dice que durante 20 años en cuevas y que no ha visto modificaciones claras debidas al cambio climático. Sí puede ser que en algunas cuevas del sur de Francia, entre ellas Lascaux, ha habido alteraciones biológicas o, que puede haber el agua que se filtre, puede crear más congregaciones calcíticas. Sí, lo único que añadiría yo sería que
obviamente si el cambio climático hace que, por ejemplo, no haya muchísima agua, hay cuevas en las que este agua se filtra. Este agua puede, como veíamos en Altamira, va disolviendo poco a poco la materia colorante. Entonces, no, si hubiese cataclismos acuáticos mayores, pues claro que se disolvería. La cueva de Altamira siempre ha habido alguna pequeña gota que caía. Si lloviese mucho más, claro que muchas cuevas se podría deshacer más la materia, pero esto no es nuestro campo, pero sí que entiendo que sí que puede influir el cambio climático en las cuevas, pero no lo hemos observado de forma directa nosotros. And sorry, maybe you can also add that the climate in the caves is really very stable. We have nearly 100% of humidity like and what I also 12 degrees. Yep, the climate change is indirect on the cave because there's a sort of a tampon. Yes. Yeah, like I said about the well, if there's flooding cataclysms happening outside of the cave, then that would influence the cave because the water then in and then creates calcite concretion or dilutes the coloring matter. Entonces, bueno, el clima de las cuevas es estable, lo que dice que bueno, se permanece a 12 grados, así. Entonces, lo que sería un efecto del cambio climático sería un efecto indirecto. Sería que la temperatura de la cueva aumenta, sino sería que lo que he dicho del agua, pero no sé, pues si hay una tormenta, pues esto afectaría de manera indirecta a la composición de la cueva, la estabilidad de la cueva, pero no directamente. Ok. Bueno, y otra pregunta de Jorge Méndez Quiñones es, buenos días, ¿han podido investigar respecto a algún aglutinante utilizado en cuanto plasmaron las pinturas? Yes, they're talking again about the binders. So, I'll say again the proteomic, I think. Entonces, nosotros no hemos analizado los aglutinantes son orgánicos, entonces el único elemento así orgánico que buscamos es más el oxígeno, sobre todo para los óxidos de hierro y el carbón para las figuras hechas con carbón. Entonces el aglutinante se estudiaría, y lo está estudiando algún colega de INA que yo no conozco, con técnicas proteómicas en muestras, pero de momento no ha sido muy estudiado el aglutinante, sobre todo por las degradaciones que ha podido sufrir este aglutinante a lo largo de los miles de años que lleva la cueva y la mala posible preservación de este. Entonces, bueno, pues es a ver en el futuro si algún resultado proteómico da información sobre las proteínas que a su vez darán información sobre el aglutinante. Bueno, entonces esta era la última pregunta y muchas gracias a los investigadores, comentan aquí por las presentaciones. No sé, Matthew, ¿te quisieras comentar algo más? Ha sido muy interesante, la verdad, mucho conocimiento, experiencia científica y gracias por compartir con nosotros. Matthew. No, nada más, te pasé la pregunta que tenía. Pero entonces, muchas gracias por todo, merci beaucoup por la emoción. Fue muy rico de escucharles hablar de fisicoquímica, porque, como le decía, es un tema muy importante que no habíamos abordado en esta serie de conferencias. Entonces, yo creo que además ha sido muy complementario, porque vimos la vista de los curadores, entonces que conservan las cuevas, vimos vistas más científicas de investigación, pero esta área de los materiales, de las técnicas, no lo habíamos desarrollado todavía. Entonces, muchas gracias por hablar hoy, merci beaucoup por aujourd'hui. Y ojalá nos vemos en el futuro alrededor de una cueva específica de la cueva de Nashtunich, ¿por qué no? Sí, bueno, nosotros estaríamos encantados de recibirlos en Guatemala. Uriel Mauriac dice, muchas gracias por esta conferencia, muy interesante, un saludo a todos, igual Claudia Marín, muchas gracias.
Y bueno, queda muy claro que las investigaciones científicas son muy importantes también, no solo para conocer el patrimonio rupestre, las técnicas, sino también porque esta información sirve también para los curadores, los gestores de las áreas, para poder establecer mecanismos de protección, ¿verdad? Así que, Sí. bueno, tiene que ser... Entender también a veces entender cómo fueron creadas las figuras, incluso Exacto. Que podrías simplemente, no ya con un análisis estilístico, sino también confirmar que incluso la misma materia colorante fue en 2 figuras y que 2 figuras fueron hechas a la vez, que puede ser muy importante en algunas cuevas. Sí, y la otra cosa es el medio natural en el que se han elaborado, ¿no? Porque han utilizado también recursos naturales para poder preparar. Justo, sí. Que a veces pueden ser lo tenemos todavía, esto es algo que tenemos que analizar, si viene al lado de la cueva o si de verdad estas personas recorrieron miles de kilómetros con su bloque sagrado para pintar en la cueva. No creo que recorriesen tantos miles de kilómetros, porque no tenían aviones, pero bueno. No, pero eso significa sí que también un análisis algún de intercambio. contexto. Sí. Algún intercambio cultural pudo haber lugar, sí. Sí. Pues me parece muy interesante. ¿Matthew? No, nada más. Tal vez podemos clôturar el evento. Sí. Ok. Bueno, como comentaba, al final tuvimos la presentación a través de 2 sitios, la Alianza Francesa en Guatemala y de CEMICA. Así que, pues por primera vez, el ciclo de conferencias lo transmitimos directamente en 2 páginas de Facebook. Y bueno, hemos tenido una audiencia, yo diría que muy científica, de algunos de los que he visto en la lista que ya se han registrado, pues es personas que trabajan arqueología, que trabajan gestión de patrimonio rupestre, que trabajan también la parte natural, biólogos. Así que a mí me encanta que los biólogos estén interesados en el patrimonio rupestre porque tenemos mucho en común, ¿verdad? En investigación y en conservación. Así que este ciclo de conferencias está abriendo el espacio para un trabajo interdisciplinario, o sea, no solo entre arqueólogos o antropólogos, sino también los químicos, también los biólogos, así que estoy encantada con los resultados que estamos teniendo. Llevamos con estas 7 conferencias, nos quedan 3 más, terminamos en septiembre, así que todos están invitados a continuar participando. Y finalmente, para los que no se han registrado, está el link, el último creo que sí ha funcionado porque tenemos ahorita 17 personas registradas. Así que les agradezco mucho y a los ponentes, mucho gusto de conocerlos por este medio. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Y damos entonces por cerrada la conferencia del día de hoy y pues los invitamos a continuar siempre en muy buena comunicación para poder continuar intercambiando conocimientos. Una palabra para clôturar. Igualmente quisiera agradecer mucho, obviamente, a todos presentadores y a la gente que escuchó, pero igualmente a la Alianza Francesa de Guatemala, que nos apoyó con la parte técnica, Sergio, muchas gracias Sergio, pero que nos apoyó por toda la parte técnica. Entonces, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces concluimos la conferencia del día de hoy y les deseo que tengan el resto de la semana muy productiva y lindo día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. De nada, ha sido un gusto.